Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gloria a Jesús. La verdadera adoración a Dios. Coloqué como título del mensaje. Y por ende también fue la alabanza. Amén. Gloria a Jesús. Dando comienzo, digo, cuando nosotros reconocemos, ¿verdad?, comprendemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, o todo lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo, que todos sabemos, ¿verdad? Ofreció su vida, dio su vida por amor a nosotros. Cuando nosotros comprendemos eso, podemos entonces entender las grandes misericordias de Dios, su gran amor para con nosotros y para con toda la humanidad. Amén. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios, el propósito, la obra que Él realiza es para todos por igual. Amén. Creyentes y no creyentes. Gloria a Jesús. Cuando comprendemos la grande misericordia de Dios, como dice el apóstol allí, nuestras vidas necesitan ser transformadas para que la obediencia a Dios de nosotros, o sea, de nuestras vidas, sea posible. Porque ahora nuestra vida, después de ser transformada, puede existir la obediencia, porque el pecado que originó a Adán y Eva, ¿cuál fue? El desobedecer. ¿Amén? Entonces, a partir de allí, cuando pecaron Adán y Eva, inició entonces dentro del hombre la naturaleza pecaminosa como origen de la desobediencia. Ahora nosotros, cuando reconocemos el amor de Dios, aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones, comprendimos su gran amor, su gran misericordia, entonces nuestra vida ahora con Cristo en nuestros corazones es transformada. Gracias a todo ello, entonces ahora nosotros iniciamos nuevamente lo que es la obediencia a Dios. Amén. Teniendo pues en cuenta esto, cuando nosotros iniciamos el ofrecernos a nosotros mismos, rindiendo nuestra vida a Dios en sacrificio vivo, dice, ¿qué más? Santo. Tenga su Biblia abierta allí en Romanos 12, para que usted entienda por dónde voy. Cuando comprendemos todo ese ciclo que ya les dije, de la misericordia, de la bondad de Dios, entonces ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, nuestra vida, vivo, santo y agradable a Dios. Cuando hablamos del sacrificio vivo, ¿por qué Dios te manda eso? Porque como Dios nos hizo a nosotros a su imagen y a su semejanza, y Él es un ser vivo, ahora nosotros ya no estamos muertos en pecado, sino vivos en Cristo Jesús. Por eso entonces nuestro sacrificio a Dios debe ser vivo, santo, porque la Biblia también nos enseña que debemos ser santos como Él es santo. Entonces nosotros en nuestras vidas, nuestro cuerpo debe ser vivo, santo y sobre todo agradable a Dios. ¿Por qué es agradable a Dios? Porque ahora le obedecemos. Por eso, la obediencia a Dios es posible ahora en nuestra vida transformada. ¿Por qué? Porque adoramos al Señor con todo nuestro cuerpo. Y ese sacrificio es vivo, santo y agradable a Dios, que es lo que Pablo dice que ese debe ser nuestro culto racional. O sea, cada vez que yo ofrezco a Dios mi adoración, o la verdadera adoración que debo dar a Dios, debe ser así. No es que hoy, como no me siento bien, no lo voy a hacer. O es que hoy tuve un pequeño problema y esa es mi excusa, como dijo el pastor allá en la campaña, o es lo que yo me voy a tomar para decir no puedo. El hermano Eduardo y otros hermanitos saben que a mí se me presentó, y Dios mío santo, tremenda lucha. No se los voy a decir porque pero todo
lo que pueda ocurrir en nuestra vida no debe ser impedimento para que nosotros cumplamos la labor, la función que Dios así nos ha sido dada a nosotros, nos ha sido delegada en ese momento. Todavía el hermano Eduardo me dijo, no hermana, si quiere yo saco una predicación rapidito. Hermano, ya estoy lista. En nombre de Dios, adelante. Amén. Las cosas cuando se hacen para Dios deben hacerse como Él así lo hacía. Entonces yo decía, yo estudiando y meditando en la palabra, y le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres darme primeramente a mí? Porque no se crea que esto es fácil, que yo voy a leer cualquier versículo y voy a llegar allá a decir a los hermanos y a este, que no, hermano, no. Esto es una prueba que Dios nos da a cada uno de nosotros para que nosotros nos lleguemos primeramente, porque la palabra de Dios es primero para mí. Si yo no recibo, no tengo que dar. Si yo no estudio, no sé cómo enseñar. Amén. Por allí en el mundo habrá personas que no saben nada y quieren enseñar, pero bueno, eso es el mundo. Nosotros ahora en Cristo somos transformados, somos nuevas criaturas. Amén. Continuamos. Y para continuar voy a leer rápidamente en Romanos 6:11, para que entendamos por qué nosotros debemos servir a Dios y ofrecer un sacrificio vivo. Dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En nosotros la mancha del pecado, o sea, la naturaleza pecaminosa, no fue arrancada. Ella permanece allí. Mas Cristo con su sangre y a través de su espíritu, ella parece ahora muerta. Y vive ahora el espíritu que Dios sopló sobre Adán y Eva para que ellos fuesen un alma viviente. Ese es el espíritu que ahora Cristo revivió en nosotros. Y el sacrificio que debemos dar a Dios debe ser en el espíritu. Amén. Ahora, Pablo acá nos enseña en 12, volvamos nuevamente, 12:1. Pablo nos enseña que debemos presentar nuestro cuerpo. Y no solamente nos enseña, mi hermano, yo digo personalmente que él nos está más bien animando. O sea, quizás los hermanos allá estaban como que apagaditos, no tenían como que el entusiasmo, la emoción del alabar, del ofrecer, ¿ves? Entonces Pablo los anima a ver todo lo que Cristo ha hecho en nosotros, o sea, lo que es ahora nuestra vida cristiana. Les hace ver, miren, ustedes valen mucho para Dios. O sea, cuando vayamos a adorar a Dios, vamos a hacerlo así, de esta forma. ¿Me entienden lo que les quiero decir, verdad? Pablo no los está regañando ni les está dando una orden, no. Les está animando a ver toda nuestra vida cristiana como un acto de adoración. O sea, yo en todo momento debo adorar. ¿Por qué? Porque el apóstol aquí no solo nos anima y no solo nos enseña lo que se hace hoy acá en este culto. Aquí vinimos, cantamos, ahora estamos escuchando, ofrendamos. No, no es solo eso. O sea, no es solo en este momento, en estas cuatro paredes que nosotros debemos adorar, no. Pablo lo que quiere decir es que constantemente, los segundos, los minutos, las horas del día, los días de la semana, las semanas del mes, los meses del año, en todo momento adoremos. En todo momento le demos a Dios ese sacrificio que Él demanda. Ahora, en el versículo 2, el apóstol especifica, detalla detenidamente cómo debemos nosotros ofrecer ese sacrificio, ¿cierto? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en detalle de cómo debe ser mi adoración o mi entrega de nosotros mismos para con el Señor Jesucristo, nuestro sacrificio debe ser, primero, debe existir la transformación total de nuestra visión. Cuando mi visión es transformada totalmente, entonces ya yo di el primer paso para ofrecer la adoración a Dios, no solo acá, como dije, sino en todo momento. Ahora, detallé cuál debe ser nuestra visión y cuál no debe ser nuestra visión. Para que nos quede claro a nosotros ahora no debemos ver la vida como la ve este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo simplemente está siendo dirigido, o
O sea, solamente ve el gobierno del reino del pecado y de la muerte en él. Y ya nosotros no pertenecemos a este mundo. O sea, nosotros no somos dirigidos ni gobernados por el pecado, ni mucho menos por la muerte. ¿Sabe por qué? Porque Dios con su gran poder nos transfirió de ese mundo a este nuevo mundo. Y se encuentra en Romanos 5:12. Aquellos que quieren anotar, anoten. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán fue quien pecó. Fíjense que aquí no dice por una mujer. No. La mujer, y voy a detallarme aquí un poquito para que usted me entienda. Y no porque soy mujer quiero defender a la mujer, no. Sino para que más o menos me entienda. La mujer fue seducida por la serpiente. Amén. Fue engañada. Ahora, Adán, en su total conocimiento, sin ser seducido, sin ser engañado por el adversario, por el enemigo, pecó, tomó su fruto, el que se le fue prohibido, y fue prohibido directamente a él porque él era el hombre y porque fue el primero. Entonces, aquí la Biblia dice, por cuanto el pecado entró al hombre, ¿verdad? Por un hombre, y por ese hombre entonces todos ahora pecaron. ¿Por qué? Porque fue transmitido de generación en generación su naturaleza de pecado, su naturaleza pecaminosa. Ahora, Adán, ¿por qué también estaba en muerte? Él no murió en el momento, ¿verdad? Él no murió allí físicamente. ¿Qué Dios no hubiese podido hacer? ¿Sabe por qué? Porque Dios se lo había advertido. Le dijo, si comieres de ese fruto, morirás y no viviréis. Y Dios hubiese permitido en ese momento que Adán hubiese quedado de una vez y hubiese creado un nuevo ser. Pero ¿qué pasa? Que ya Dios había dado el amor, su trabajo, su espíritu, se lo había dado a Adán. Y él no podía acabar así. O sea, Dios no es que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Hoy dice, sí, hagan esto, y mañana diga, no hagan eso. ¿Me entienden? Dios es amor. Lo que quiere es justo. Y si Él dice algo, eso sucede. La muerte física es cuando todos acá morimos en esta tierra. ¿Amén? La muerte espiritual fue la que vivió Adán. Adán murió espiritualmente. El espíritu que Dios le había soplado en él fue el que murió. Quedó allí. Ahora, por eso dice que por un hombre entonces también viene ahora la salvación. ¿Y cuál fue ese hombre? Jesucristo. Jesucristo nos vuelve a la vida, o sea, resucita ese espíritu que Adán había matado allá en el principio. ¿Y cuál es la tercera muerte? Que la muerte está dividida en tres. La muerte de la condenación del alma.